Hola, buenas tardes. El equipo 3 presentará el tema de la presión hidrostática y atmosférica, conformado por Jaimes Montserrat, Ortiz Rafael, Ramírez Sofía, Sánchez Alexia y su servidora Alanis Dayana. Iniciaremos esta presentación con Alexia Sánchez hablándonos sobre la presión atmosférica. Como lo dijo mi compañera, yo les hablaré de la presión atmosférica. Para empezar, ¿quién la descubrió? La presión atmosférica fue descubierta por Evangelista Torricelli, un físico y matemático italiano en el siglo XVII. En 1643, Torricelli realizó un experimento en el cual llenó un tubo de vidrio sedado en un extremo con mercurio y lo colocó boca abajo en un recipiente también lleno de mercurio. Observó que el mercurio descendía en el tubo hasta alcanzar una altura de aproximadamente 76 centímetros sobre el nivel del mercurio en el recipiente. Este vacío parcial en el tubo causado por la presión atmosférica que empuja sobre el mercurio en el recipiente fue la primera demostración de la existencia de la presión atmosférica. ¿Qué es? La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce la columna del aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica, y cuando menor es la altitud, mayor es la presión atmosférica. La mayor presión atmosférica es la que se produce al nivel del mar. Por ende, esta medida se toma como referencia de la presión atmosférica normal. ¿En qué unidades se mide? La presión atmosférica es ante todo una forma de presión, por lo que se mide en el Sistema Internacional de Unidades, conocido como SI, en pascales, conocido por sus siglas PA, y en la unidad que rinde tributo al físico francés y que se comprende como la presión que ejerce una fuerza de un newton, que se conoce como N por sus siglas, sobre una superficie de 1 metro cuadrado, normal a la misma, es decir, PA es igual a kilogramos sobre metros al cuadrado. Sin embargo, para medir la presión atmosférica es común emplear otros tipos de unidades, como la atmósfera, conocidas por sus siglas ATM, los bares, conocidas por B, milibares, conocidas por sus siglas MB, o milímetros de mercurio, conocidas por sus siglas MMHG. ¿Cómo se mide? Bueno, se utiliza un instrumento para medir la presión atmosférica, que se conoce como barómetro. Es por ello que la presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. Y bueno, de este barómetro existen diversos tipos. Valor de la presión atmosférica a nivel del mar. El valor de la presión atmosférica normal a nivel del mar es de 760 milímetros, lo cual equivale a 760 torricellis o tors, a 1013.25 mb, que son milibares, a 101.325 pa, que significa pascales, a 1013.2 HPA, que es hectopascales, y a una ATM, que significa atmósfera. Modelo matemático. La fórmula para calcular la presión atmosférica o barométrica se rige por los principios de la ecuación fundamental hidrostática, que es la que vamos a ver a continuación. Pa es igual a P chiquita por G por H. En esta fórmula, Pa es igual a la presión ejercida en un punto del fluido. P chiquita es igual a la densidad del flujo. G es igual a la aceleración de la gravedad y H es igual a la profundidad. De este modo, si la densidad del fluido es igual a 13.550 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del mercurio,
G, la aceleración de la gravedad, es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la profundidad H es igual a 0.73 metros, que es la altura de la columna del mercurio. Entonces, la presión ejercida en un punto del fluido es igual a 101.023.28 Pa. Factores que influyen en la presión atmosférica. Bueno, a continuación les mostraré 6 factores que influyen en la presión atmosférica. El primero es la altitud. Debido a que la presión atmosférica disminuye con la altitud, a mayor altura, menor es la masa del aire sobre esa ubicación, por lo tanto la presión es menor. El otro factor 2 es la temperatura, ya que a nivel del mar la presión atmosférica disminuye cuando aumenta la temperatura, ya que el aire caliente tiende a expandirse y volverse menos denso, y esto hace que ejerza menor presión. El tercero, humedad. Debido a que la presión atmosférica puede disminuir ligeramente en condiciones de alta humedad, debido a que el vapor de agua es menos denso que el del aire seco. El cuarto son las condiciones meteorológicas, ya que los cambios en el clima y fenómenos meteorológicos como ciclones, anticiclones, frentes atmosféricos y tormentas pueden afectar temporalmente a la presión atmosférica en una región específica. El quinto es la altitud. Debido a que la presión atmosférica varía con la altitud, debido a diferencias en la cantidad de luz solar que alcanza diferentes partes de la Tierra, afectando la temperatura y la circulación atmosférica. Y el sexto y último es la actividad solar. Debido a que las variaciones en la actividad solar pueden afectar indirectamente la presión atmosférica, al influir en los patrones climáticos globales a largo plazo. Y bueno, todos estos factores interactúan de una manera compleja para determinar la presión atmosférica en cualquier lugar dado y en un momento dado. O sea que la presión atmosférica no es constante por todo el tiempo ni por todos los lugares, sino que cambia dependiendo el lugar y en qué momento se encuentre. La presión atmosférica puede ser encontrada en la vida diaria, aunque no lo parezca, tiene múltiples aplicaciones y efectos en la misma. Un ejemplo sería el pronóstico del tiempo. La presión atmosférica se mide gracias al barómetro y se utiliza para predecir los cambios en el clima. Otro sería en la cocina. La presión atmosférica llega a afectar las recetas de cocina que involucran levaduras u hornear. A mayor altitud, el agua hierve a una temperatura más baja y las recetas de panadería pueden necesitar ajustes. Otro sería las bombas de agua, ya que se determina la altura máxima a la que se puede elevar el agua mediante bombas de succión. Densidad del aire y rendimiento de motores. La densidad del aire es influenciada por la presión atmosférica y afecta el rendimiento de motores de combustión interna y aviones. También la migración de aves. Las aves migratorias utilizan cambios en la presión atmosférica para volar durante sus viajes y pueden detectar cambios sutiles que indican la dirección y fuerza del viento, así como las condiciones meteorológicas. Efectos en el cuerpo humano. La presión atmosférica influye mucho en la presión dentro de nuestros oídos y senos paranasales. Por ejemplo, al viajar en avión o subir a altitudes elevadas podemos experimentar estos cambios en la presión interna que pues nos pueden causar incomodidad o dolor en los oídos. Presión en neumáticos. La presión atmosférica es la referencia para la presión recomendada en los neumáticos de vehículos. Los cambios en la presión atmosférica pueden afectar la presión de los neumáticos y por ende su rendimiento y durabilidad. Por consiguiente, se hará una demostración experimental de lo antes mencionado por parte de Ortiz Coyol Valente. Vamos a tener de materiales un recipiente con agua, un vaso de vidrio, un recipiente por si se nos cae el agua y un rectángulo de cartulina. Primero procedemos a llenar el vaso un poco más de la mitad del vaso de vidrio. Ponemos el rectángulo de la cartulina hacia arriba y presionamos
pasa es que al invertir el vaso de agua se desocupa el espacio que existía en el agua y el papel, y este pasa arriba del vaso. Entonces la hoja del papel sufre la acción de toda la presión atmosférica de afuera del vaso y una parte de la presión atmosférica dentro del vaso, más el peso del agua. Ambas fuerzas, la interna y la externa, están equilibradas. Entonces solo bastará aplicar una pequeña fuerza del papel para superar la fuerza de la adhesión, también conocida como la tensión superficial, que existe entre la película de agua y papel, para que éste se desprenda de los bordes del vaso y caiga todo el agua. Y como verán, si le quitamos el rectángulo de cartulina, se desprende el agua y cae hacia el recipiente. Finalmente, como conclusiones de la presión atmosférica, podemos decir que es un fenómeno complejo y multifacético. Como se mencionó antes, está muy implicado en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y aunque no lo podemos ver como tal, debemos de saber que siempre está ahí, encontrándolo pues en el clima, el tiempo, la vida de la tierra, altitud, en el vuelo de los aviones, en las aves, en el cuerpo humano, sin olvidarnos de la ciencia. Entender cómo varía y cómo afecta nuestro entorno es sumamente importante y esencial para diversas aplicaciones prácticas, de tal manera que podamos comprender mejor nuestro mundo natural. Por ello, se compartieron modelos matemáticos para saber cómo la podemos medir y encontrar ejemplos en la vida diaria, sin olvidarnos del increíble experimento que se presentó para que se pudiera entender mejor qué es la presión atmosférica. A continuación se hablará de la presión hidrostática por parte de Ramírez Rodríguez Sofía. Presión hidrostática. ¿Quién la descubrió? La presión hidrostática fue descubierta por Blaise Pascal, un matemático físico inventor francés del siglo XVII. Pascal formuló el principio que lleva su nombre, que describe cómo la presión ejercida sobre un fluido se transmite de manera uniforme en todas las direcciones y aumenta con la profundidad. Concepto de la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo, como el agua o el aire, debido a su peso y a la fuerza de gravedad. Esta presión aumenta con la profundidad del fluido, debido a que cada capa de fluido soporta el peso de las capas superiores. El principio fundamental de la presión hidrostática fue formulado por Blaise Pascal y explica cómo esta presión se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones dentro del fluido. ¿Cómo se mide y en qué unidades? La presión hidrostática se mide utilizando un instrumento llamado manómetro. Hay varios tipos de manómetros, dependiendo del rango de presión que se desea medir y del tipo de fluido, ya sea líquido o gas, que se esté analizando. Las unidades más comunes para medir la presión hidrostática son 1. El pascal, que es la unidad del sistema internacional para medir la presión. 2. Atmósfera estándar. 3. Bar, es la unidad de presión que equivale a 100.000 Pa, que a su vez es igual a 0.987 atmósferas. 4. Milímetro de mercurio. 5. PSI, libra por pulgada cuadrada. Factores que influyen en la presión hidrostática. 1. Altura del fluido. Es la presión hidrostática que aumenta con la profundidad debido al peso del fluido sobre las capas interiores. A mayor profundidad, mayor será la presión. 2. La densidad del fluido. Esta es la presión hidrostática, también depende de la densidad del fluido. Fluidos más densos, como el agua, tienen una presión hidrostática mayor que los fluidos menos densos, como el aire. 3. La gravedad. La aceleración debido a la gravedad influye en la presión hidrostática, pues a mayor gravedad, mayor será la presión hidrostática para una misma profundidad y densidad de fluido. 4. Área de la superficie. La presión hidrostática se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones en un fluido. La presión total sobre una superficie sumergida dependerá del área de esa superficie. 5. Tipo de fluido. La viscosidad y otras propiedades del fluido pueden influir en cómo se distribuye la presión hidrostática, aunque estos efectos son menos significativos en comparación con los otros factores mencionados. Estos factores son fundamentales para entender cómo varía la presión hidrostática en diferentes condiciones y situaciones, como en el fondo de un cuerpo de agua y dentro de recipientes bajo presión. Modelo matemático de la presión hidrostática, donde la fórmula es P mayúscula es igual a P
minúscula por G por H, donde la P mayúscula es la presión hidrostática y la P minúscula es la densidad del fluido, y la G es la aceleración debido a la gravedad, que aproximadamente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra, y H es la altura de la columna del fluido por encima del punto donde se mide la presión. Este modelo asume que el fluido es incompresible y que la densidad es constante a lo largo de la altura. Ahora se dará un ejemplo en donde se van a englobar las dos presiones, tanto la hidrostática como la atmosférica, por parte de Jaime Góngora Montserrat. A continuación les voy a presentar un problema sobre la presión hidrostática y sobre la presión atmosférica. En este problema los dos se van a englobar. Entonces, supongamos que tenemos un tanque abierto lleno de agua hasta una altura de 2 metros desde su base. Queremos calcular la presión total en el fondo del tanque debido a la presión hidrostática del agua y la presión atmosférica. En este problema nos dan los siguientes datos, que sería la altura del tanque, que son de 2 metros, la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la aceleración de la gravedad, que su valor es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, para realizar este problema tenemos esta fórmula, que sería presión por gravedad por altura, donde P es la densidad del líquido, la G es la gravedad y la H es la profundidad bajo la superficie del líquido. Para este problema nada más tenemos que ir sustituyendo los valores, que quedaría de la siguiente forma. Multiplicaríamos los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por los 2 metros. Haciendo esa multiplicación nos quedaría un valor de 19.620 pascales. Esta sería la presión total de la hidrostática. A continuación sacaremos la presión atmosférica, que básicamente nada más sería una suma. Sería la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica, que ese ya es un valor establecido. Sumaríamos los 19.620 pascales más 101.325 pascales igual, y el total sería 120.945 pascales. En este problema sumamos la presión hidrostática y la presión atmosférica para ver las dos. En cuanto a la vida cotidiana, la presión hidrostática también es sumamente importante, ya que, como se escuchó con anterioridad, se explica por qué la presión aumenta con la profundidad en un fluido. Un ejemplo claro de esto es al sumergirse en agua, ya que cuando nosotros nos llegamos a sumergir en agua, la presión aumenta con la profundidad debido pues a nuestro peso. Otro sería el uso en la plomería. La presión hidrostática es sumamente fundamental en sistemas de plomería para poder asegurar el flujo de agua desde tanques o tuberías elevadas hasta grifos y duchas a nivel del suelo. A continuación será una demostración experimental de la presión hidrostática por parte de Ortiz Coyol Valente. De materiales es una botella y un recipiente en el cual no se tire el agua. A la botella lo llenamos hasta el tope. En la botella le hicimos 3 agujeros y al desplazarlos podemos ver cómo el agua sale de diferentes maneras, con diferentes velocidades y cae a diferentes distancias. Esto pasa porque el agujero de arriba tiene menos cantidad de agua, haciéndole presión por encima, lo que hace que salga con menos fuerza, al contrario de los agujeros de abajo. Esto nos da a entender que la presión no depende de la cantidad de agua, sino de la profundidad que tiene. Como conclusión de la presión hidrostática, podemos decir que es un concepto básico pero fundamental para entender fenómenos como la sustentación de objetos sumergidos y tiene aplicaciones importantes en la física, la ingeniería y otras disciplinas científicas. Como se mencionó antes y reiterándolo un poco, la fórmula de la presión hidrostática es presión hidrostática igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura. Como conclusión general, podemos decir que la presión hidrostática y la presión atmosférica en realidad son bastante diferentes.
iniciando con que la presión hidrostática se refiere a la presión ejercida por un fluido en reposo debido a la fuerza de la gravedad, mientras que la presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre. Además de esto, la presión atmosférica se mide usando un barómetro y constantemente varía con la altitud y las condiciones meteorológicas. En cambio, la presión atmosférica estándar a nivel del mar es aproximadamente 101.325 pascales o una atmósfera. Otra diferencia sería que la fórmula de la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura. Y en cambio, la presión atmosférica no tiene una fórmula específica basada en la altura de una columna de fluido, aunque puede aproximarse para altitudes sobre el nivel del mar utilizando fórmulas más complejas derivadas de la ecuación barométrica, que consideran factores como la temperatura y la composición del aire. Eso sería todo por parte del equipo 3 y agradecemos el tiempo y la atención dedicada a esta presentación.